vida y muerte en singular batalla, y muerto el que esa vida triunfante se levanta, que es visto de camino, María en la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Hola hermanos, el día de hoy 26 de abril del 2025 le damos la despedida al Papa Francisco. Pues a la hora que ustedes empiecen a ver el video probablemente todavía no haya sido sepultado por la hora a lo que lo publico, pero ya los que lo miran la mayoría propiamente el sábado, pues entonces sí ya habrá sido sepultado el Santo Padre. Bueno, hay que llevar eso en la memoria y empezamos a pedir lógicamente, claro, hacemos el novenario en sufragio de su alma, pero igual pedimos ya por el cónclave, demasiado ruido en el ambiente, realmente es doloroso, ¿no? Escuchar a algunos de los cardenales con algunas expresiones que no son propiamente de iglesia, ¿no? Sino su punto de vista y no el punto de vista de la gente. Y esto es muy, muy doloroso. Y comparaciones que han estado haciendo realmente me resulta, no conocen, primero no conocen Roma, no conocen el Vaticano, no conocen la estructura de la iglesia, y usted escucha a tanta gente pontificar diciendo cosas que ni remotamente, ni yo siendo historiador, me atrevería a decir semejantes barbaridades. No se lo digo porque es muy penoso, y católicos replicando eso, ¿no? Eso es, tengan mucho cuidado, por favor. La inteligencia artificial está creando demasiadas imágenes y demasiadas frases del Papa que nunca ha dicho, que nunca las ha dicho. Ha circulado tanto, por ejemplo, esa famosa de que las paredes de los hospitales han visto más. ¿Qué es eso? Eso no lo dijo el Papa en ningún momento. Eso circula en las redes sociales desde hace años, ya obesos en los aeropuertos y no sé qué cuentos. Eso, por favor, eso no lo ha dicho el Santo Padre. O sea, seamos un poco serios en el tema porque, ya les digo, es una lucha realmente contra aquellos que quieren dividirnos y que quieren hacer de la iglesia o bien una ONG, lo cual no somos ni seremos nunca, o peor aún, hacerla sencillamente como les diría, un equipo, un conjunto de partidos políticos que van peleando ahí entre ellos, liberales y no sé qué cuentos, o como ha dicho por ahí alguno, entre ortodoxia y herejía. Eso no es fraterno, ¿eh? Eso no es fraterno de ninguna manera y eso no es correcto. Si fuese una herejía, bueno, pues se condena la herejía y se sigue adelante, ¿no? Pero estas barbaridades es dar a entender como que los cardenales son un manojo de herejes, discúlpenme, no, eso tampoco, ¿verdad? Y digo, seamos serios en esto, respetemos la memoria del Papa Francisco y sigamos adelante, ¿no? Ese afán de andar queriendo denigrarlo y hacerlo lo que no fue, pues nada, pues la historia sin duda hará mejor trabajo. Sábado de la octava de Pascua, ¿no? Ya mañana terminamos la octava de Pascua con el domingo de la Divina Misericordia. ¿Se acuerdan que fue un sábado de Pascua cuando murió San Juan Pablo II también, ¿no? Otro que están agarrando a denigrar en estos días, ¿eh? Como que sí, decir un largo pontificado y ya les digo, es un afán de hacer denigrar o hacer comparaciones. Ay, Señor Jesucristo. Veamos la palabra de Dios, ¿les parece mejor? Bueno, aclaro algo porque alguien me lo preguntó. Se los agradezco infinitamente cuando me lo preguntan directamente o me mandan pues ahí un mensajito o lo que sea o en las redes o me lo hacen saber de alguna manera, porque esto yo no lo leí, me lo hicieron saber que lo había puesto en alguna de los comentarios. Sí, ayer era día de San Marcos. Sí, sí, es cierto, el 25 de abril es día de San Marcos. No se podía celebrar, ni siquiera en Venecia. Que Venecia, San Marcos, es el patrono, ni siquiera ahí, porque es la octava de Pascua. La octava de Pascua está por encima de cualquier otra celebración. Yo no lo dije, no lo aclaré, realmente no lo vi pertinente, porque creo que todos entendíamos que estábamos en la octava de Pascua, pero no tienen ustedes toda la razón del mundo. Yo soberbiamente pensé que todos lo íbamos a entender así. Error mío. Mil disculpas, pero sí, debía aclarárselos, explicárselos con todo gusto, tranquilo. Sí, de eso se trata, ¿no? ¿Se puede trasladar esa fiesta, por ejemplo, al próximo lunes? Sí, sí es posible. Sí es posible, sí se puede trasladar y en Venecia podrían celebrarlo perfectamente el próximo lunes. Eso no hace ningún problema. Vamos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 13 al 21. En aquellos días los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos, porque ahí estaba de pie entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín y ellos comenzaron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente.
que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar, pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces mandaron llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron, digan ustedes mismos, si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron, porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Cómo hacemos para desglosar esto? Dividámoslo en 3 momentos, ¿no? Que son sumamente importantes. El primer momento, pues llevan a Pedro, ayer a Pedro y a Juan los habían apresado. Fíjense un detalle, ¿no? Yo no sé si lo notaron ayer, a mí también me queda la duda, es decir, pareciera como que Lucas está diciendo eso, Lucas, el narrador del libro de los Hechos de los Apóstoles, la tradición lucana, que metieron preso. ¿A quiénes metieron preso en la cárcel? ¿A quién? Y les expliqué lo de la cárcel, que no existía la cárcel en el mundo hebreo, pero ¿a quiénes metieron? Ustedes, a Pedro y a Juan. Y yo creo que al paralítico también. Es decir, se lo llevaron a todos. Pareciera, ¿no? Como que si usted está, no le está diciendo directamente. Pero luego dice aquí que ahí estaba el paralítico en medio de ellos también. De repente el pobre hombre, su primer día que había recuperado la capacidad de andar, lo metieron en un calabozo, en una mazmorra por allá. Perdón, pero me parece una cosa ridícula. Pero ¿se acuerdan en el Evangelio de Juan que querían matar a Lázaro también? El pobre Lázaro lo resucita el Señor y también lo quieren matar. Interesante, ¿no? Pero parece, ¿no? Da a entender esto. No lo he leído, sinceramente no lo he leído en los expertos, en la tradición lucana, en la tradición del libro de los Hechos de los Apóstoles, pero a mí me hacía pensar, ¿serán capaces estos bárbaros sencillamente de, para que no estorbe tanto, metámoslo preso también, matemos a Lázaro para que así, es decir, es realmente ridículo, ¿no? Pero pasa, nos pasa, es decir, ahí de carambola terminan algunos pagando justos por pecadores, ¿no? Cuando no hay lógica del asunto. Siguiente punto. Ya los habían reconocido porque eran los que andaban con Jesús. Pregunta del millón. ¿A usted lo reconocen porque anda con el Señor Jesús? No porque anda, yo, fíjense, hasta se me olvidó ponerme la cruz al cuello, ando mi escapulario y ando mi cuellito de sacerdote. Entonces me reconocen como del grupo del Señor Jesús, pero también podría estar disfrazado. Me pasó una vez en Houston, que pues y era 31 de octubre, y entonces era Día de las Brujas, día de lo que fuera, Halloween, y yo venía, perdí el vuelo, y entonces estaba esperando mi maletita, perdí una conexión, y entonces llegó alguien y me dijo, oye, qué excelente tu disfraz. Y yo, ok, bueno, no es mi disfraz, es lo que yo soy. Pero fíjense, o sea, vamos, pero digo, ¿a usted lo reconocerían? ¿A usted lo reconocerían como del grupo del Señor Jesús? Dirían, este era de los que andaba con Jesús, de los que hablaba de Jesús, de los que siempre tenía en la boca a Jesús. Pregúntense. Es decir, es una legítima, ¿no? Una manera, una identidad preciosa, ¿no? Yo soy del grupo del Señor Jesús. Bueno, luego, miren, es que es interesante, ¿no? Siempre la importancia de la opinión pública, ¿ya? Y la opinión pública no es la verdad, pero en este caso es simpático, ¿no? No querían entrar en problemas los del Sanedrín con la gente porque la gente ya había visto el milagro. Entonces, vamos, no vamos a ir en contra de la gente. Y así se juegan las triquiñuelas que hacen a veces los políticos, ¿no? Es ese jueguito, ¿no? Por quedar bien con todo mundo. Es andar queriendo quedar bien con todos los demás. Cuidado, eso no es el cristianismo. El cristianismo es amar a todos sin condición. Eso es lo que enseñaba el Papa Francisco. Pero, que es el Evangelio, pues. Es el Evangelio. Acuérdense de San Francisco de Asís, que cuando hizo la primera regla y la llevaron los cardenales, dijeron, esto es imposible de cumplir. Inocencio III, el Papa, les dijo, ustedes están diciendo entonces que es imposible de cumplir el Evangelio. Ese es el punto. Ya. Una cosa es vivir el Evangelio y otra cosa es andar queriendo quedar bien con todo el mundo. El Papa quería vivir el Evangelio y transmitirlo y hacer que lo viviésemos. Lo demás, ya, eso venía de otra manera y por añadidura, ¿no? Por eso, importante, ¿no? Lo quisieron callar. Ese otro punto es bello, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de Pedro y de Juan? Nosotros tenemos que seguir diciendo, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Eso es ser testigo. No callarse, ni a tiempo ni a destiempo. Ahí se descubre que usted es del grupo del Señor Jesús. Padre, entonces hay que hablar, hay que vivir. Primero, antes que hablar, las palabras son secundarias frente a los gestos. Eso también nos lo enseñó el Papa Francisco. Vamos, el Evangelio. Terminamos de leer el Evangelio de Marcos, fíjense ustedes.
Interesante, falta todavía un poquitito, pero está casi al final. Y eso es un añadido. Ahí vamos a hablar. Entonces, Marcos capítulo 16, versículos del 9 al 15. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo habían visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaba a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ay, Señor Jesucristo. Bueno, esto hace parte del evangelio largo. Así se le llama, ¿no? Porque resulta ser que en algunos de los manuscritos, acuérdense, ya lo insisto tantas veces, no tenemos el original de nada. No está el original de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, de la carta a los tesalonicenses, ni de la primera ni de la segunda. No tenemos el original de nada, o de Ezequiel, o de nada. No tenemos ningún original. Todo lo que tenemos son copias. Bueno, pues en las copias más antiguas no aparece este final largo. O sea, este versículo 9 en adelante no aparece en las copias más antiguas. Esta es una síntesis y muy bella, pues así se le llama, ¿no? A veces se le llama el final largo. Ahora, cuidado con lo que voy a decir. Padre, entonces, si no aparece en los primeros manuscritos, ¿no debería de ser considerado canónico? Pues lo siento, pero sí es canónico, porque la iglesia asumió y aceptó que este texto era parte de, aunque apareciera en los documentos más tardíos. Cuando digo tardíos, tampoco estoy hablando del siglo XV, ¿verdad? O del siglo X, no, ni del siglo VII, no, estamos hablando de documentos del siglo IV, siglo III, finales del siglo III. Entonces sí aparecen los manuscritos. Entonces, claro, esto es anterior, antes de que digan anterior a Constantino, porque no fue Constantino ni Santa Elena los que inventaron la iglesia. No, como es que, Dios mío, las cosas que se leen en estos días, ¿verdad? En fin, pero es que ya les digo, sí que son expertos en hablar, ya, de la iglesia, y nunca jamás, lo puse, lo tuve que postear, pero nunca han leído ni siquiera el catecismo y son expertos en la iglesia. En fin, vamos, ¿qué es lo que dice el tema? Bueno, habiendo resucitado en la mañana del primer día de la semana, se apareció, volvemos, ya, habiendo resucitado, anastas, bueno, el verbo anasteseo, anistemi, dice, se resucitó, se levantó. Bueno, y entonces, pero hoy en la mañana volvemos, en la mañana, primer día, la insistencia. Fíjense, dice literalmente el griego, lo que dice es prote sabatú. Ese es el día después del sábado. Eso es para decirlo el primer día de la semana. Nosotros le decimos domingo, ¿no? Pero en ese momento es el primer día después del sábado. Y luego se aparece, volvemos a la epifanía, efané, se dice el texto, o sea, se manifestó, se presentó, y entonces nos dice que primero a quien se le aparece, bello esto, ¿no? Fíjense, por muy machistas que pueda parecer la iglesia, ¿no? Pero fíjense que todos los 4 evangelios siempre nos hablan de que a quien se le aparece primero es a la Magdalena. El que no lo cuenta es Pablo. Es interesante, en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, no dice eso, porque primero los 4 evangelios nos hablan de María como la primera testigo, el apóstol de los apóstoles. Bueno, y entonces luego dice que se le apareció a 2 que iban a una aldea, ¿ya? Entonces que vinieron a contarlo, a Pangelein, a Ungelos, o sea, lo vinieron a anunciar, pero fíjense, ellos iban de camino, una puretesia, pero no les creyeron, no les creyeron. ¿Ya? Y ellos dijeron que habían estado con él, que habían comido con él, literalmente, que no es que lo vieron, es que estuvieron con él, genomenois, es decir, estuvieron junto a él, participaron con él, es decir, tois met, auto, genomenois, es decir, estuvieron con él. No fue que lo vi yo de lejos, ahí va a ver, no, sino que realmente estuvieron con él. Y luego nos dice, es un texto muy, muy bello, esta es la clave, ¿no? Que ¿cómo se llama? Que al oír, lo que contaron ellos, ¿no? Al oír lo que ellos contaban, no lo creyeron, no creer. Entonces, acuérdense del verbo pisteo. Entonces, cuando usted le mete una a pisteo, no creyeron, no tuvieron fe, no confiaron en eso. Pues, o sea, no creyeron que ellos habían tenido una visión real, que no habían tenido un encuentro
una ETAT, es decir, un encuentro real con el Señor Jesús. Bueno, y luego ya llegamos al versículo 12, que el versículo 12 es muy bello, ¿no? Porque es lo que dice, ¿no? Que se les apareció mientras caminaban y Y de otra forma, dice el texto, ¿no? De otra manera, fue otra, heteramorfe, es otra forma. O sea, no fue una aparición como la de la Magdalena, sino que es una manifestación de estar con él. Bueno, igual, seguimos. Y entonces, fíjense, ellos tampoco les creyeron. Otra vez vuelve a aparecer el que no hay un apisteo, no hay un creer detrás de eso. Episteusan se dice, no hay una creencia. Bueno, después se le apareció a los 11, cuando estaban, literalmente, acuérdense que es el verbo está al reclinarse, ¿no? Está reclinado a la mesa, que es un signo que inmediatamente recuerda a la Eucaristía, porque eso era exactamente lo que ocurría. Y entonces, y Jesús les dijo, claro, ¿no? Oneidicen, o sea, les reclamó, les reprochó su apistía. No creían que no hubieran creído, que ellos hubieran dudado de las cosas, ¿se acuerdan de ayer? ¿No? Y por eso, fíjense, y vuelve a aparecer esta palabra que a mí me gusta muchísimo, la esclerocardia, la dureza de corazón. Les reclamó su dureza de corazón. Es que ustedes en serio que tienen ese corazón, muchachos, bastante esclerotizado, ¿no? Y así ese es el problema. Cuando yo tengo el corazón encerrado en mí mismo, va a ser bien difícil que crea. O sea, me lo diga quien me lo diga, así me lo haya dicho el Papa. No voy a creerlo, porque yo estoy centrado en mí mismo. Entonces, ese es el gran problema. Y les dijo, bueno, ya vendrá entonces, vayan por todo el mundo. Aquí viene el punto, ¿no? Por un tetes, ese es, váyanse, eso es decir, esa es la misión, váyanse. Entonces, por utentes, no tetes, por utentes, es decir, vayan, muévanse, pónganse en camino. ¿Y a dónde? A todo el mundo, ya, a todo el cosmos, es cosmón japantá. Japantá vayan a todo, no se queden, no hay ningún espacio que no pueda ser sujeto de la evangelización. Bello, ¿no? Y vayan y proclamen, ya, sí, ese es el verbo querizate, es decir, del quericeo, el anuncio, ¿no? Pero el anuncio que hacen de una buena nueva, el anuncio que hacen los heraldos, los comunicadores, ¿no? Y lo que tienen que anunciar, el querizón, el evangelión, el evangelio, ¿ya? Y fíjense, interesante, ¿no? Cómo termina. A toda criatura, a todos. Es decir, del evangelio no hay nadie que deba quedar excluido. Eso es lo que no le gustaba del Papa Francisco, ¿no? Eso es lo que no le gustaba, que el Papa no excluía a nadie y no andaba condenando a nadie. Ese es el problema, por eso les duele y por eso han de estar felices de verlo enterrado, por mucho que disimulen con sus caritas de grandes creyentes. Cuidado, la caridad por encima de cualquier cosa, la caridad por encima de cualquier cosa. Hagamos oración. Señor del amor verdadero, pon tu luz en nuestras sombras, pon tu paz en nuestras luchas, pon tu voz en nuestros ruidos, pon armonía en nuestras diferencias, pon sentido en nuestras preguntas, pon ternura en nuestros juicios y limpieza en cada proyecto, pon dignidad en nuestra mirada y libertad en nuestras certidumbres, pon tu aliento en el bregar cotidiano y tu amistad en nuestros contrastes, pon, Señor, tu verdad en nuestras dudas, ponnos, Señor, contigo, cuando buscamos tu evangelio para este mundo, tú que eres el camino, la verdad y la vida. Amén. Fíjense, lo digo y lo voy a admitir. Tuve la tentación de poner una oración del Papa Francisco, alguna de él directamente, pero lo voy a hacer durante el novenario. Voy a ir tratando de buscar, comienzo hoy el novenario, ¿no? Con la primera misa, pero voy a tratar de buscar oraciones que sean de él propiamente para que las vayamos rezando a lo largo de estos días. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado.